Ahí está. Bueno, entonces iba a hablar un poco del lado de genética de la oncohematología. Ahí hoy no me pasan. Ahí va, no. Ahí está. Bueno, un poquito para empezar lo que es los síndromes de cáncer hereditario, que obviamente son un grupo de enfermedades que asocian a un riesgo significativamente mayor para el desarrollo de tumores, y obviamente es un grupo heterogéneo. Pueden ser trastornos aislados o pueden estar en el contexto de un síndrome genético. La mayoría de estos síndromes se producen por una inactivación bialélica de genes involucrados en la reparación del ADN, que son los genes supresores de tumores, en los que en general uno tiene la variante o la mutación germinal, y en el tejido somático se produce una segunda mutación del otro alelo, el sano, que produce el tumor. Y eso en contraposición de lo que son los oncogenes, que son los genes que producen, que estimulan lo que es la proliferación celular, en el que una mutación sola, de uno solo de los alelos, ya produce toda esa desregulación de lo que es el ciclo celular. Eso, en general, ese tipo de mecanismos se produce más a nivel somático, y el primero es el que está más asociado a los cánceres hereditarios. La bibliografía, que capaz que sorprende un poco, a mí me sorprendió un poco, pero está este valor de al menos un 2% de nosotros, de las personas sanas, pueden portar variantes patogénicas en línea germinal con genes con un riesgo muy elevado para desarrollar cáncer. Sí, lo que tiene es que puede haber penetrancia incompleta y expresividad variable. Eso se ve sobre todo, bueno, con el BRCA, que es uno de los genes que más se estudia, y como que tiene, bueno, mucho, se va cada vez más sabiendo todo lo que es el mecanismo, que uno que tenga una variante germinal no significa que uno va a expresar la enfermedad. Uno ve que hay muchas personas sanas que nunca producen ninguno de los genes asociados y que tienen el gen con esa variante o esa mutación. Y a veces se encuentran en poblaciones riesgo que es significativamente más alto que en el resto de las poblaciones, y eso es muchas veces porque existe un efecto fundador en una región que se empezó a poblar, una persona o los primeros fundadores tenían una variante, y eso se fue expandiendo mucho más que lo que sucede en la población general. Este es un poco el gráfico que muestra bueno, que el cáncer esporádico en general tiene una edad, en la edad media de la vida, uno a partir de los 30 o 40 años puede producirse estas variantes somáticas, y en la tercera edad, bueno, sí es más frecuente, pero cuando estamos hablando de en un caso de una enfermedad hereditaria oncohematológica, bueno, quizás a veces aparecen cáncer en la infancia, o en adultos jóvenes, o bueno, ya vamos a ver lo que son los criterios para sospecharlas, pero múltiples cánceres, o obviamente múltiples en la familia, ahí se ve, son en general cosas que llaman la atención, que uno tiene que pensarlas y descartarlas. Y lo que tiene también es que la mayoría de los síndromes con cáncer hereditario se manifiestan después del pico de la actividad reproductiva. Por eso no tienen una selección negativa, salvo los cánceres inicio muy temprano de la infancia, sino en general cuando uno descubre en la familia ya son variantes que se pueden estar heredando desde hace varias generaciones sin saberlo, porque hasta que tuvieron hijos los pacientes eran sanos. Bueno, este es un poco el cuándo pensar
un cáncer hereditario, sobre todo en pacientes pediátricos. Bueno, todo esto está centrado en lo pediátrico, obviamente, pero saqué un poco lo que era el cáncer de adulto hereditario, que es como otro mundo también, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene una historia familiar de 2 o más cánceres que ocurren en la familia antes de los 18 años, incluido nuestro paciente, obviamente, tiene que sospecharlo. Cuando uno tiene, un paciente tiene padres o hermanos, también con historia familiar de cáncer antes de los 45 años, si en la familia hay 2 o más personas de segundo grado, familiares de segundo grado, que tienen cáncer antes de los 45 años, cuando los padres son consanguíneos, que existen también síndromes de cáncer hereditarios recesivos, hay que pensarlo. Bueno, muchas veces el tipo de cáncer es el que nos hace, es la puerta de entrada para sospechar de que esto es un cáncer hereditario. Cuando el paciente tiene más de 2 cánceres distintos, cuando el paciente tiene otras anomalías congénitas, a eso va con lo que es el grupo de el cáncer hereditario sindrómico, y también cuando el paciente sufre una toxicidad excesiva a la terapia del cáncer. Esas son todas las enfermedades de inestabilidad del ADN. ¿Encontraste que cuando tenés más de un cáncer en un mismo paciente, algún tiempo, digamos, cuando por ahí pensar que tiene que ver más que ver con toxicidad del tratamiento, digamos que sea algo secundario al tratamiento, o bien por un síndrome de cáncer hereditario, digamos, el tiempo que pasa entre un cáncer y el otro? Por tiempo no lo encontré, pero bueno, siempre, por lo menos pensarlo. A veces hay un montón de pacientes que quedan después uno no encuentra nada, y no sabe si eso fue o casualidad o la toxicidad, pero bueno, por lo menos 2 cánceres en cualquier momento de la vida, uno tiene que pensarlo, se tiene que encender la alarma, pero no, eso no. Bueno, yendo a los tipos de cáncer, por ejemplo, dando ejemplos de cuando uno tiene que pensarlo, se le tiene que encender la alarma, es cuando encuentra algún cáncer que está dentro de lo que es un síndrome hereditario. Por ejemplo, en las neoplasias endocrinas múltiples, siempre, si uno tiene un adenoma pituitario, bueno, buscar el resto y pensarlo, tenerlo en la cabeza. Con respecto al MEN1, tiene una prevalencia de 1 en 30.000, que no es tampoco súper frecuente, pero se ven. Bueno, el MEN1 se produce por variantes en el gen MEN1, pero hace relativamente poco se encontró otro gen, que es este CDNK1B, que da prácticamente la misma clínica, pero ahora se llama MEN4. Y bueno, el MEN2 y MEN-B se produce por el variantes en el gen RET. Bueno, Lifra-Umeni es uno de los ejemplos de gen supresor de tumor, tiene una prevalencia de 1 en 10.000, el MEN1 era 1 en 30.000, o sea, más frecuente. Existe el efecto fundador en algunas poblaciones, o sea que hay como clúster de poblaciones más frecuentes, ¿sí? Uno tiene que pensarlo cuando hay alguna neoplasia a nivel pediátrico, el carcinoma de la corteza suprarrenal, carcinoma de plexo coroideo, rabdomiosarcomas, neuroblastomas, son todos tipos de cáncer que tienen que despertar la alarma y hacer pensar en esta enfermedad, por lo menos descartarla. Y en los adultos se ve principalmente el cáncer de mama de inicio muy joven en mujeres. Yo me acuerdo de la paciente que tuve, que en la puerta de entrada fue una paciente de 25 años con cáncer de mama, que ya había tenido un bebé. Bueno, pudimos estudiar ese bebé y se confirmó que era un Lifra-Umeni, y que el bebé lo había heredado. Bueno, y también carcinomas de pulmón, osteosarcomas, sarcoma de tejidos blandos, tumores cerebrales, neoplasias hematológicas, en el contexto de la familia, ¿no? Uno preguntando, cuando va sumando, ahí ya también va pensando en el Lifra-Umeni.
Bueno, retinoblastoma es el primer tumor pediátrico que fue identificado el gen. Se produce una inactivación del RB1 que lo que hace es regular negativamente el ciclo celular, también dentro de lo que es supresor de tumor, y en general se observa la mutación germinal en los retinoblastomas familiares, virtualmente en todos, y también en los retinoblastomas que son bilaterales. En los retinoblastomas unilaterales es nada más que el 14%, o sea, baja muchísimo el rédito, pero bueno, siempre uno lo piensa cuando ve un retinoblastoma. Cuando existe esta variante en este gen, si sobrevive el paciente, tienen un alto riesgo de desarrollar otras neoplasias, principalmente los sarcomas a lo largo de la vida. Tumor de Wilms también puede ser esporádico. La causa más frecuente genética es el gen WT1, y que puede producir sobre el tumor de Wilms aislado, o puede estar en el contexto de un síndrome de genes contiguos, donde hay una delesión de varios genes, entre ellos se vuela del WT1 y los que están cerquitas, entonces da un síndrome característico que asocia la aniridia, como se ve en la fotito, afectación renal con síndrome nefrótico, anomalías genitales, que ese es el igual. Tenemos un paciente que anda dando vueltas también que tiene el diagnóstico, creo que es por citogenética, era del doctor Tasli, no me acuerdo el nombre. Sí, está reseguido. Bueno, y dentro de lo que es ese síndrome, que es por microdeleción 11p13, que ahí se ve en la fotito, como que al cromosoma le falta una banda oscura y una clara también, está como más cortito, y con el bandeo se nota que algo falta ahí. Bueno, además del WT1, es muy importante el gen PAX6, que está ahí cerquita, y se vuela también en esta microdeleción. Y además podés encontrar el tumor de Wilms dentro de lo que son otros síndromes de sobrecrecimiento, el Wiedemann, Soto, Simpson-Golabi, el Perman, que son todos de sobrecrecimiento, u otros síndromes que también tienen otros espectros de cáncer, como el Lifraumeni, el Bloom, el anemia Fanconi, etc. Bueno, estos quizás es más difícil. No más difícil, obviamente, si viene un chico con síndrome de Down, bueno, uno está esperando, o está buscando, esperando un 2 a 3% de los chicos con síndrome de Down tienen LLA. Pero bueno, hay también algunos genes que se encuentran a nivel germinal que pueden estar asociados con el LLA, y una cosa importante es esta translocación. Esta es una translocación robertsoniana de los, no sé si se acuerdan, de los cromosomas acrocéntricos, que son los que tienen los... Eso sí, porque ustedes, bueno, la parte somática la tienen también. Bueno, entonces tienen una translocación robertsoniana germinal, 15-21, y esto aumentaba el riesgo, pero una barbaridad, como 2.700 tenían un riesgo altísimo de tener LLA. Y esto es algo que se puede ver por un cariotipo. Con respecto al LMA y síndrome mielodisplásico, también el síndrome de Down, 5 a 10% de los pacientes con esta enfermedad tienen síndrome de Down, y después hay otros genes también. Todo esto es a nivel germinal, los somáticos como que es de ustedes, como que mucho no nos metemos nosotros, porque lo ven ustedes. Linfoma Hodgkin y no Hodgkin suele ser, la gran mayoría, esporádico, pero también uno tiene que pensar en los efectos de reparación de ADN, o sea, puede estar en el contexto, y sobre todo de las inmunodeficiencias, que las inmunodeficiencias producen también un riesgo para cáncer. Bueno, hay que pensarlo desde ese lado. Meduloblastoma también tiene un fuerte componente hereditario. Hay un montón de enfermedades que están asociadas a meduloblastoma, el Gorlin, que después voy a hablar, la poliposis por APC, el Lifraumeni también, bueno, todo lo que son defectos de reparación del ADN, como la anemia Fanconi, y una enfermedad, ahí puse la fotito, que es un síndrome que se llama Rubinstein-Davy, que son chicos con retraso madurativo, que tienen esas facies que parece que están sonriendo todo el tiempo, con una nariz curva, con un pulgar ancho en general. Estos
se los derivamos nosotros. O sea, hay pacientes que ustedes nos tienen que derivar a nosotros, y esto es más al revés, les va a llegar desde nuestro lado. Y una cosa interesante es que esta enfermedad, como muchas otras, tienen una heterogeneidad genética. Hay 3 genes descritos que dan la misma clínica, es Rubinstein-Davy, por distintos genes que están en distintas partes del genoma. El glioma también lo podemos ver en la neurofibromatosis, en la esclerosis tuberosa, en el síndrome de Noonan, también en los defectos de reparación de ADN, el Ifraumeni, en la aciduria hidroxiglutárica, y ahí yo le puse fotitos de la esclerosis tuberosa también. En general, bueno, uno los va a buscar cuando tienen la clínica, tienen los angiofibromas en las uñas o en las encías, la placa de Sjögren, las manchitas o las máculas hipopigmentadas. Bueno, ahí está súper indicado hacer una resonancia, y esto supongo que ya lo habían sospechado, porque el pobre tiene un tumor gigante, pero bueno, si no, siempre uno lo tiene que buscar. Neuroblastoma también. Existen genes que están asociados con el neuroblastoma, el de Wiedemann siempre hay que pensarlo, y ahí están también el Weaver, el Sotos, el Simpson-Goldlaby, son todos de sobrecrecimiento. Ahí yo les puse fotitos del Beckwith-Wiedemann, que son chicos que tienen macroglosia, que casi siempre no tienen afectación neurocognitiva, pero tienen esa macroglosia, parece que tienen, o uno los ve y dice, debe tener retraso. No, son chicos sanos, pero tienen macroglosia, los plieguecitos en las orejitas, tienen el ónfalo, ¿sí? Está en el bebé con esa lengua que llama mucho la atención, esa cara un poquito, todos síndromes de sobrecrecimiento, y bueno, también, en general, ya desde que nacen, uno va sospechando. Y lo que tiene el síndrome de Beckwith-Wiedemann, lo que tuvimos claro del síndrome de Beckwith, tiene una herencia muy complicada, porque tiene que ver todo lo que es el imprinting, y hay un montón de mecanismos. Hay varias enfermedades que se producen por un mecanismo de imprinting, pero bueno, sabemos que el imprinting hay algunos genes que se tienen que expresar si son heredados o de mamá, pero no de papá, y viceversa. Bueno, en esta región, que es el cromosoma 11, lo azul es lo paterno, lo rojo es lo materno, se tiene que imprintar. Imprintar es, en general, que se metila el ADN, tiene grupos metilos, entonces se inactiva esa zona metilada. En el alelo paterno es el dominio 1, y en el materno es el dominio 2, el que se tiene que metilar. Cuando hay alguna alteración, bueno, puede producir el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y bueno, toda la clínica que dije. Pero es difícil, en general lo que estábamos viendo, en general suelen ser de novo, no suele ser heredado, sí hay un porcentaje chiquito que puede ser heredado, entonces a nosotros se nos dificulta eso, poder asesorar a la familia. Pero bueno, chicos con síndrome de Beckwith, se los derivamos, se tienen que hacer alfafeto regularmente, son pacientes que tienen que ver ustedes. Bueno, lo mismo, osteosarcoma, también hay varios síndromes que pueden estar asociados. También puse la exostosis múltiple hereditaria. Yo pongo casos de pacientes que hemos visto. A esta chica es de Chaco, así que la vieron, pero capaz que ni se la acuerdan porque volvió a Chaco y hace los controles ahí. Una exostosis, pero tremenda, con antecedentes familiares, y en Chaco nadie se hacía ningún control, pero bueno, tiene un riesgo que acá les había parecido, me mandás una 2 a 5%, pero bueno, se tienen que hacer el control, porque es un riesgo aumentado. Igual lo importante, justamente la clase por ahí, para que después la vean los que no se pueden conectar en vivo, digamos, es que al sospechar estas cosas, quizás hay un lugar donde no hay oncólogo infantil, por ahí está en el interior de alguna provincia donde no hay oncólogo infantil. No es que sí o sí es la visión del oncólogo, no, es saber que tienen la chance a un 2 a un 5% de tener algún tipo de tumor, entonces hay que controlar determinadas cuestiones más frecuentemente. Claro. O los pacientes con Beckwith-Wiedemann o sobrecrecimiento o Goldlaby, que sabes que durante determinado periodo de tiempo de vida del niño hay que controlarlos con ecografía abdominal y disafía alfa-feto,
Y si hay algo que llame la atención, ahí ni hablar que hay que dedicarlo sí o sí al oncólogo. Claro. Pero el tema es saber en qué pacientes sindromáticos uno tiene que hacer esos controles como pediatra, y ante la duda, ahí sí o sí lo tiene que ver un oncólogo. Claro. Pero digo, para que no, por ahí, no sé, tienen esto y se desesperan porque no tienen un oncólogo de referencia para mandarlo a estudiar, no importa. O sea, lo que hay que hacer en pediatría es el screening. Claro. Y si algo encuentran, ahí sí o sí. Sí, además a esta paciente justo la derivamos con una, es pediatra y genetista en Chaco, y justamente como para que tenga un seguimiento. En las familias había un montón de antecedentes de exostosis, y eso se estaba heredando, pero nadie se controlaba, menos adultos no se controlan. Pero bueno, estaba bueno que nos conectamos con ella y justamente para comentarle esto, para decirle, mirá, hay que controlarla, se empieza con dolor, se empieza algo nuevo. Bueno, está súper bien seguida y nos quedamos aquí, no se tiene que venir acá. Exacto. Bueno, y algunos casos de cáncer hereditario en el contexto de un síndrome, aunque ya algunos los estoy poniendo. Sí. Bueno, el gen PTEN produce el síndrome de tumor amartomatoso, es un espectro clínico muy heterogéneo, está asociado al síndrome de Cowden. Acá no lo ponen, estos son los cuadritos que están en el OMIN, que es como nuestra Biblia de genética, donde cada gen está asociado con la clínica. Ahí no lo ponen al Banacham Rubalcaba, porque está dentro de lo que es macrocefalia autismo, pero puede venir el paciente con autismo. De hecho, está dentro del screening de autismo solo, sin nada más, con macrocefalia, autismo y macrocefalia, hacer el PTEN, porque es muy amplia la clínica. Y quizás nosotros tenemos un paciente, le hicimos clínica al paciente, y después miramos a la mamá, era obviamente heredado, la mamá no se controlaba. Eso también, uno a veces como genetista, como que miras a toda la familia, en la parte de adultos cuesta mucho lo que es control, cuesta muchísimo que se controlen. Y bueno, el objetivo justamente de esto es llegar temprano, evitar complicaciones, tener un diagnóstico temprano. Así que bueno, quizás el diagnóstico de un paciente nos ayuda para toda la familia. Bueno, pueden tener tumores benignos y malignos. Mama, tiroides, endometrio, lo más frecuente. Piel, riñón, colon, bueno. Lo que hace el PTEN tiene una regulación negativa con el emisor, que eso, bueno, también ustedes saben más que nosotros de todo lo que es el tratamiento, pero bueno, para eso también ayuda lo que es el diagnóstico, muchas veces dirige lo que es el tratamiento. Bueno, y eso tiene una amplia variedad. Todos esos síndromes se puede producir el mismo gen, que es dentro del espectro, se solapan todos, pero bueno, y es autosómico dominante. El Peauger tiene la característica muy llamativa de esa pigmentación mucocutánea característica, o en palmas de las manos. Hoy ahí me tapó la fotito. Pero bueno, tienen los múltiples pólipos amartomatosos, gastrointestinales, en general en el intestino delgado. Ahí está el gen que también participa en el metabolismo celular, nuevamente otro supresor de tumor, prevalencia 1 en 50.000 a 1 en 200.000, pero lo que tiene es que es una alta penetrancia. Uno cuando encuentra un paciente con las características, con los primeros que tiene el antecedente familiar y tiene la mutación, hay que tomar conducta porque prácticamente el 100% va a manifestar, va a tener cáncer. A diferencia de lo que decía de quizás del BRCA, que no le tienen miedo al BRCA por cáncer de mama y ovario, y que tienen un porcentaje, no es que por ser portador vas a tener cáncer. Claro, tiene una penetrancia y expresividad completa. Bueno, esta penetrancia prácticamente completa. Bueno, y tiene también riesgo a otros cánceres como mama, páncreas. El síndrome de Gorlin también, autosómico dominante. Lo típico es el carcinoma nevoide de células basales, tienen queratoquistes odontógenos. Eso también hemos visto en el Gutiérrez, pacientes que tienen quizás un retraso madurativo, una macrocefalia, se ve en esa foto que esa chica tiene una macrocefalia,
tienen el milium súper característico, los pits, que son como si los hubieses hecho con la agujita, los puntitos en las palmas y se reven. La calcificación de la hoja del cerebro, le pedís la placa y se le ve, está calcificado, bueno, es bien sindrómico, y bueno, cuando uno hace diagnósticos, se lo digo a ustedes, ya lo había puesto en la otra tablita, meduloblastoma el 5%. Acá tenemos un meduloblastoma que hizo meduloblastoma a los 2 años, y después volvió con unas lesiones, no sé qué, de adolescente, y ahí reciente le hizo el diagnóstico. Mirá, sí, es altísimo el 5%. Bueno, y este también tiene 2 genes, ¿sí? El SUFU y el PTCH1. El más frecuente es el SUFU. Bueno, neurofibromatosis tipo 1, que acá tenemos un montonazo, les llegan ustedes, lo siguen, ¿no? Bueno, por inactivación del gen NF1, que está dentro de lo que es la señalización de la vía RAS, que es enorme, que después vamos a ver con el síndrome de Noonan, que también está dentro también del espectro y a veces se solapan. Pero bueno, lo típico de la neurofibromatosis, las manchitas ahí café con leche, los nódulos de Leach, los neurofibromas, las venitas axilares. Y bueno, el riesgo es el desarrollo de gliomas, de neoplasias hematológicas, de fibromialgia. La neurofibromatosis 2 se llama igual, pero no es diagnóstico diferencial de la 1 porque tiene una clínica totalmente distinta, y además es 10 veces menos frecuente que el NF1. Uno lo tiene que sospechar cuando hay meningiomas, schwannomas, ¿sí? Ahí les puse las fotitos, no me puse primero. El síndrome de Noonan, que lo que decía, estos pacientes sí, también tenemos un montonazo acá. Se caracterizan por las facies, con las hendiduras descendentes, unas orejitas bajitas y rotadas, con el cuello cortito, pueden tener cardiopatía, criptorquidia, ¿sí? Defectos de coagulación también es frecuente, y las displasias linfáticas. Estos son, abajo, algunos de los genes que están asociados a todo lo que es el espectro. También hay otras enfermedades como el síndrome de Costello y el cardiofacio cutáneo, que se solapan mucho y que también tienen afectados estos genes, y que la diferencia es más que nada por la clínica, tienen una clínica mayor afectación o menor afectación. Y una cosa importante es que hay un gen que es recesivo, no, todos los demás son dominantes. Uno piensa, Noonan, dominante, el más frecuente es PTPN11, el gen afectado, pero existe un gen recesivo, que es nuestro terror, porque eso nos cambia mucho. Bueno, lo último, entonces, ¿para qué sirve esto? Ya lo habíamos dicho, para hacer un diagnóstico en el paciente, obviamente, para lo que va a ser el seguimiento. Muchos genes ya tienen las normas de cómo seguir, para identificar otros pacientes en la familia, y es muy importante siempre preguntar los antecedentes, porque a veces con eso solo van surgiendo la sospecha de un cáncer hereditario. Eso por un lado, y después, también no me meto porque esto es de ustedes, pero muchas veces lo que es la variante, el gen afectado, te dice qué tratamiento le va a ir mejor al paciente. Entonces, tener un diagnóstico genético lo ayuda también el paciente a la elección del tratamiento. Así que, bueno, básicamente eso. Creo que esta es la última. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy claro. Tenemos un montón de pacientes, haciendo la clase digo sí, como que uno capaz que sí los manda, pero no sé, está bueno también para armar cosas, muchas veces hablamos en el servicio de lo que era aprovechar lo que es hospital de día, como hacen quizás en el Garrahan, donde algún día citar pacientes nulos, pacientes como para ver más que nada que no se le pase ningún control.
nosotros en genética muchas veces somos medio médicos familiares, porque capaz que, y tu mamá se atendió, como que preguntamos mucho eso, porque, bueno, o cosas que se pasan, ¿viste? El pediatra capaz que en el control no se actualiza todo el tiempo, le tengo que pedir, siempre nosotros les decimos, una vez al año venite, como para ver si faltó algo, y es frecuente, te faltó la evaluación con cardio este año, esas cosas, bueno, nos pasan seguido, y bueno, con esto, que es súper importante, que no se nos pase nada, a un alfafeto, a un paciente con BECWID, está bueno. El feedback entre los servicios. Seguro. Bueno, gracias María. No sé si hay acá. No dice nada, ¿no? Sí, no hay problema. Bueno, listo. La clase queda grabada. Te la dejo casi que. Dale. No, después no voy a poner. Te lo meto. Pregunta de la parte más abajo. O sea, cuando tienes la posibilidad de estudiar las clases de la línea germinal, digamos, las microplásticas, las microplásticas, de la línea germinal, si nosotros, yo soy de adultos, y si tuviese que la posibilidad de, o sospechase que tuviese una leucemia